Gracias por estar conectados. Es un gusto para mí poder compartir y quisiera leer el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Hay algo muy especial que pude aprender en los últimos días y tiene que ver con esto. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante ver y saber que eran los recién convertidos que se estaban congregando y se forma lo que es la iglesia. Pero ellos tenían una necesidad que los hacía perseverar. Y aquí es donde se menciona la palabra entonces comunión, porque tenían un vínculo. Comunión en el original tiene que ver con koinonía. Y lo primero que yo tengo que entender cuando veo la iglesia es que la iglesia es el vínculo en la fe que me une a otras personas. El versículo 42 que leímos dice comunión unos con otros. Y aquí es importante entonces entender que yo necesito tener dos comuniones o dos relaciones primordiales como comunidad. La primera tiene que ver con Dios, ellos perseveraban en la fe. Pero la segunda tiene que ver con el vínculo que los unía como hermanos o como amigos, como compañeros de fe. Y esto es la relación unos con otros. Y es que las relaciones interpersonales en la comunidad son de ineludible cumplimiento. No podemos creer que haremos iglesia sin entender relaciones. Y aquí es donde entra el entendimiento del cuerpo. Yo tengo una vida en comunidad, pero necesito ahora entender que este vínculo necesita un desarrollo, porque el entendimiento del cuerpo me va a llevar a entender que las relaciones están diseñadas para desarrollarme. Esto es entonces que posiblemente en la comunidad tendré que relacionarme, tendré que ser discipulado, tendré que aprender con otras personas. Todos necesitamos ser enseñados. Y aquí es donde es clave entender que problemas siempre habrán, problemas siempre vamos a tener en las relaciones. Cada vez que nos enfrentemos a poder superar, a poder avanzar, a poder crecer, vamos a estar en conflicto. Y el problema, yo digo esto, el problema no son los problemas. El problema es que podamos resolverlo. Porque muchos hemos llegado al problema y desde ahí no hay una posición de quiero resolverlo. Y la iglesia primitiva dice que estaban en comunión unos con otros. O sea, su vínculo estaba basado en lo que Dios decía y en lo que las Escrituras decían. Y es aquí donde en las relaciones interpersonales necesitamos entender que en la comunidad las cosas no se resuelven con la razón que yo tengo o con lo que yo quiero, sino lo que la Escritura dice, lo que el Espíritu Santo dice. Uno ve la comunión de hecho, ellos se ponían de acuerdo en el vínculo con Dios y en el vínculo entre ellos, y le pareció bien al Espíritu Santo, y entonces disponían a hacer planes. Es importante entonces entender que como iglesia, como comunidad, necesito estar anuente a ser perfeccionado. Esto es poder resolver los problemas en base a la palabra. Es necesario como comunidad ser discipulado. Pídele a Dios que te rodee de personas en las cuales puedan perfeccionarte en tus debilidades, pero también tener como persona la conciencia y el entendimiento de cuerpo que necesitamos ser desarrollados. Esto es la iglesia. Comunión unos con otros era la perfección que había conforme al Espíritu, pero también la perfección de los apóstoles, y así ellos podían perseverar en la doctrina. Mi oración es que puedas tener personas confiables, personas que ames, que respetes, y que puedan perfeccionarte cada día y que entendamos qué es hacer comunidad.